Antes de adentrarnos en los métodos de extracción, tenemos que hablar sobre los pasos generales básicos para los eventos de extracción tanto de ARN como de ADN. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, ARN. Muchas veces tenemos que hacer pretratamientos. Estos pretratamientos es para facilitar el trabajo de las enzimas y de los búferes de extracción, de lisis. Importantísimo. En este proceso de extracción lo que se necesita es librarnos de las proteínas. No nos interesan las proteínas. Y existen diferentes métodos que los vamos a mencionar para nosotros librarnos de esas proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son unos inhibidores de las PCRs. Una PCR con mucho exceso de proteína foránea, proteína de no interés, pues me va a hacer que la DNA polimerasa no se pegue a ese primer, a esa exposición de ese grupo OH que les comentaba en las lecciones pasadas. Es decir, si mi muestra está contaminada con mucha proteína, la PCR no me va a amplificar. Siendo que el paciente tiene el patógeno, no me va a amplificar. Por eso es súper importante entender el paso de extracción, porque para la PCR tiempo real, sonda sobre todo, se necesita un ADN libre de proteínas, porque aquí entra un agente externo y va a ser la sonda. Así que cuando lleguemos allá lo vamos a explicar muy bien, porque sí es importante estos pasos de extracción, librarnos de esas proteínas. Existen extracciones N cantidades. Existen extracciones sucias, extracciones muy limpias, extracciones ultra limpias, por ejemplo, para secuenciación. Tiene que ser ultra limpio esa extracción de material genético. Para diagnóstico, un término medio, no tan limpio como para una secuenciación. Por ejemplo, si yo quiero evidenciar si esta bacteria la voy a caracterizar molecularmente, yo puedo hacer una extracción sucia. Es decir, mi PCR incluso puede tener proteínas. ¿Por qué? Porque como hay tantas copias del target, pues la PCR no va a tener ningún problema con amplificar al menos una. Y acuérdese que a partir de una copia, yo tengo 1.000.000 de copias. Por eso existen diferentes métodos de extracción, los cuales vamos a ver paso a paso. Aquí vamos a hablar de generales. Tenemos acá nuestra muestra. ¿Qué tiene la muestra? Proteínas, tiene células, tiene detritos. Esto está contaminado con patógenos. Incluso, pues este es el objetivo de este curso, ¿no? Identificar patógenos. Pero también nosotros vamos a tener células animales, leucocitos, vamos a tener, por ejemplo, en tejidos, vamos a tener tejido adiposo, por ejemplo, vamos a tener un montón de cosas. Y acuérdense, el objetivo de una extracción es solamente quedarnos con ADN o ARN, depende del propósito de la extracción. Algunas extracciones necesitan pretratamientos. ¿Por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, librarme de exceso de proteína, por ejemplo, de hemoglobina. Yo necesito un pretratamiento para liberarme de la hemoglobina, es decir, hacer una lisis suave, sacar el contenido del hematíe, es decir, si hay, por ejemplo, micoplasma, si hay bartonella, suavemente los rompo el hematíe, saco ese contenido, centrifugo y me quedo con leucocitos, plaquetas y posibles parásitos. Eso es un pretratamiento. Luego pasamos a un lisado. En este lisado vamos ahora sí a romper las paredes de cualquier tipo de célula que esté ahí, sea el parásito, sean células del propio perro o el propio gato. Vamos a lisarlas para descubrir el ADN. Pero este ADN va a estar contaminado con proteínas de membrana, proteínas nucleares, va a tener lípidos, en la cual va a estar contaminado. Y este ADN tenemos que pasarlo a un proceso de lavado. Y aquí, en estos procesos de lavado, es donde se vuelve más limpia la PCR. Entre yo más limpie el ADN, más target limpio voy a colocar. ¿Me explico? Por eso los procesos de lavado aquí de purificación del ADN son claves para poder nosotros tener un resultado exitoso en biología molecular. Entonces, en estos pasos muchas veces son 3, 4, hasta 6 lavados. He visto yo en protocolos de extracción de ADN, en la cual vamos a tener ADN totalmente limpio. Ahora, existen kits en los cuales están guiados solamente para extraer ADN a partir de fluidos, ADN a partir de cultivo celular, ADN a partir de sangre, ADN a partir de cualquier tipo de muestra, ADN a partir de, no sé, tejido óseo, ADN a partir de cabello. Existen diferentes tecnologías que vamos a ver más adelante para nosotros extraer ese tipo de ADN. Y existen otras para extraer ARN, que también las vamos a ver.
con el objetivo de obtener en gran cantidad más ARN que ADN. Y aquí lo mismo. Los métodos de ADN también van a obtener ARN. Lo que pasa es que se va a obtener más ADN, que es el de interés, que ARN. ¿Me explico? Nosotros tenemos un método de extracción, pero para nosotros al final decir solo tenemos ADN, tenemos que hacer otro tratamiento. Es decir, por ejemplo, si yo quiero tener solo ADN, después de que ya extraje todo mi material genético, tengo ADN, más ADN que ARN. Pero yo solo quiero ADN, entonces aplico una RNasa para que elimine el RNA de ahí y solamente quede ADN. Eso es un paso adicional. Eso sucede en algunos casos en los que yo quiero solamente encontrar un gen solamente y que no haya una interferencia con un RNA. Un ejemplo, por ejemplo. Y en ARN pasa exactamente lo mismo. Yo solamente quiero tener ARN mensajero. Un ejemplo, quiero eliminar el ribosomal, quiero eliminar el de interferencia, quiero eliminar el ADN. Aplico unas enzimas y solamente me quedo con RNA mensajero. Esto es supremamente clave. Otra vez, fijar el objetivo de mi extracción. Por ejemplo, para diagnóstico, yo puedo estar contaminado con ARN. Es decir, yo voy a detectar ADN de, no sé, de Ehrlichia. Pero yo puedo tener ARN del paciente en mi muestra, en mi eluido. Pero no va a pasar absolutamente nada porque mis sondas específicas, mis primers son específicos para Ehrlichia. No pasa nada. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una expresión de un gen, saber si tiene RNA mensajero de esta proteína que yo quiero identificar si se está expresando o no, yo tengo que eliminar ADN, tengo que eliminar todo el resto de RNAs y solamente quedarme con el mensajero. Es diferente el objetivo. Nos vemos en la siguiente lección.